capítulo 3, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El verso 3 dice: mas Salomón amó a Jehová. Escuche cómo comienza este verso. Mas Salomón, que dice, amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Esto era algo especial, único de Salomón. Escucha el verso, dice: mas Salomón amó a Jehová, amó a Dios, andando en los estatutos que habían dado su padre David. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo, escuche las palabras de Salomón. Y Salomón dijo: tú hiciste, escuche, como dice, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Es una pregunta de Salomón. El 10 dice: y agradó delante del Señor, escuche, que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho, escuche, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Tome su asiento, por favor. Qué interesante es leer esta escritura. Cuando leemos esta escritura, hay una enseñanza tan importante para nosotros. Y quiero que nos enfoquemos en esto hoy. Quiero hablarle acerca de estos versos. Y quiero que lo ponga en su corazón. No en su corazón. En su corazón se le olvida. Mucho menos en su mente y en su cerebro. Ahí se le va a olvidar. Quiero que el mensaje que Dios le trae hoy lo ponga en su espíritu. Ahí en su espíritu, para que sea el espíritu recordándole. Ahora, antes de seguir, quiero decirle, Proverbios 20:27 dice que Dios ha puesto en usted espíritu, y el espíritu que está en usted es de Jehová, y por medio del espíritu Dios se conecta con usted. Dios sabe lo que usted piensa, Dios sabe lo que usted hace, Dios sabe sus pensamientos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová está en nosotros. ¿De quién es el Espíritu? De Jehová. ¿Quién lo puso? Dios. Ahora, cuando Dios quiere obrar en usted, se conecta por medio de su Espíritu. Ahora,
Dios siempre nos habla de una o de otra manera. Miramos aquí de que en esta historia, en estos versos, tenemos a un hombre cuyo hombre tuvo un encuentro con Dios, cuyo hombre se acercó a Dios. Yo le dije el viernes y se lo repito hoy: nosotros debemos de sacar tiempo para Dios. Si estamos aquí, nosotros debemos de dedicar tiempo para Dios. El ser humano dedica tiempo a todo menos a Dios. Escuche esto, por eso le dije en el principio, quiero que usted lo ponga en su espíritu esto y se lo lleve. Dedicamos tiempo para todo menos para Dios. Queremos dedicarle tiempo a todo y a Dios dejarlo al último. Y sabe que al que le debemos dar el tiempo primero, ¿quién es? Es a Dios. Porque Dios es el que le ha dado la vida. Dios es el que le ha dado a su familia. Dios es el que le da el aire que respira. Sin embargo, dejamos a Dios al último. Sin embargo, estamos dejando al Dios que nos dio la vida para el último. Y eso es algo que a Dios no le agrada. Antes que todo está Dios. Antes que su esposa está Dios. ¿Y sabe eso, verdad? Antes que su esposo está Dios. Antes que sus hijos está Dios. Y su esposa no va a tener problemas con eso, ni su esposo. Antes que su esposa está Dios. Usted dígale a su esposa o a su esposo: me perdonas, amor, me perdonas a mí, pero amo a Dios antes que a ti. Eso es así. Amo a Dios antes que a ti. Usted dígale a su familia, a sus hijos: antes que tú está Dios. Porque a mí Dios me ha dado la vida. Porque sus hijos están ahí porque a Dios le ha placido. Porque su familia está ahí porque Dios le ha placido. Esto es así. Ahora, entendamos esto. Sabemos que Dios nos ha dado todo. Ahora, si sabemos que Dios nos ha dado todo y Él nos da un día más, ¿por qué no le dedicamos el tiempo necesario a Dios? Yo le dije, el problema de la iglesia es que no pasa tiempo con Dios. Hoy me decía un hermano, hablaba con un hermano y me decía que anoche se quedó admirado porque eran las 12 y nadie se había ido. Bueno, una persona nomás. Nadie se había ido. Ahora, dice, ¿sabes una cosa? Esto es muy interesante, porque creo que lo mejor es estar con Dios. ¿Usted está de acuerdo con eso, conmigo o no? Bueno, si no está de acuerdo, pues está bien. Pero lo mejor es estar con Dios. Anoche eran las 12 y todos estábamos ahí. Creo que había algo especial. ¿Sabe qué? Era Cristo. Porque Cristo estaba en ese lugar. Ahora, qué lindo sería volver a los tiempos de la iglesia primitiva, donde todo lo que hacían era adorar. Comían juntos y ¿sabe qué estaban haciendo? Adorando a Dios. Estabas en las casas ellos y ¿sabe qué hacían? Adorar a Dios. Escuche esto, había un problema y todos se unían a orar. Aquí hay un problema y nadie corre a ayudarle a orar a la persona. Tenemos que volver a la Biblia. Esto es así. El problema de la gente es, y esto es para usted que está aquí hoy, el problema de la gente es que no le dedica tiempo a Dios. ¿Usted quiere saber por qué la iglesia está dormida, apagada, y por qué la iglesia no prospera? ¿Sabe por qué es? Porque no pasamos tiempo con Dios. Cuando pagamos un precio y pasamos tiempo con Dios, Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Cuando usted invierte tiempo con Dios, usted va a ver la bendición. ¿Verdad que cuando más usted trabaja, más dinero ve en su cheque o no? ¿O no es así? ¿Si está de acuerdo con eso? Y si usted trabaja menos, ¿qué pasa? Menos dinero ve en su cheque. Y como queremos ver más dinero, que amamos al Dios del dólar, ¿sabe qué hacemos? Adivíneme. Trabajamos más. ¿Por qué? Porque al final quiere tener más dinero. ¿Y sabe dónde se va a quedar ese dinero cuando usted se muera?
Se lo quiere llevar, le firmamos un cheque y lo cambia en el banco allá. Ahí se va a quedar el dinero. Ahora, pasamos más tiempo trabajando porque vemos una recompensa al final de la semana del pago. Escuche esto. ¿Por qué si pasamos más tiempo con el mundo para ver la recompensa? ¿Por qué no pasamos más tiempo con Dios para ver la recompensa que es más grande? ¿Por qué no le dedicamos más tiempo a Dios? ¿Sabe por qué la iglesia está apagada? Porque no hay personas que le dediquen el tiempo a Dios. La gente le está dedicando tiempo a todo menos a Dios. Y Dios lo trajo hoy para que esto, se lo digo por tercera vez, se lo ponga en su espíritu. ¿Cuánto le está dedicando a Dios usted de tiempo? Hoy venimos 2 horas a la iglesia. ¿Cuánto le estamos dedicando a Dios? Quiero que meditemos en esto. Y quiero que así como usted me está escuchando, que medite en esto. ¿Sabe qué es lo bueno que a mí no me preocupa de aquí? Es que todos ustedes son conocedores de la palabra de Dios. Y no me preocupa que usted se sienta mal, porque lo que usted sabe, lo que yo le estoy hablando, usted sabe que es cierto. Ahora, si aquí hay una persona que recién viene a Cristo, yo lo entiendo, yo le explico. Pero usted es una persona que conoce de la palabra de Dios. Y usted sabe que lo que yo le hablo es cierto. Mientras usted más se acerque a Dios, más unción hay sobre usted. Mientras la iglesia busque más de Dios, hay más unción en la iglesia. Mientras el padre busque más de Dios, su familia camina más derecho. ¿Por qué sus hijos caminan chueco? ¿Se lo digo? ¿O no se lo digo? Porque usted es un flojo que no se acerca a Dios. Usted me dijo que se lo diga. Es así. Acérquese a Dios. Enseña a los niños, a sus hijos, la palabra de Dios. Y ya cuando sean grandes, déjelos. Usted ya les enseñó. Pero enseña a sus niños. ¿Por qué Dios no levanta los paralíticos en este tiempo? ¿Por qué? ¿Usted cree que Dios ha cambiado? ¿Se acuerda que Cristo sanaba a los paralíticos? ¿Se acuerda que Cristo resucitaba a los muertos? ¿Se acuerda que Cristo hacía milagros y con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban? ¿Por qué hoy no sucede eso? Si Cristo no se puso viejo, Cristo es el mismo, ¿por qué no sucede eso hoy? ¿El poder de Dios se acabó? ¿Se acabó el poder de Dios? ¿Sabe qué dijo Cristo cuando se fue? Ustedes, le dijo a la iglesia, harán mayores cosas que yo, porque yo solo soy uno y los que me siguen hoy, pero ustedes llegarán a los confines de este mundo y ahí, dijo, van a hacer mayores cosas que yo. ¿Y hemos hecho mayores cosas que Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo frente a un paralítico que se levantó y empezó a caminar? No lo podemos hacer. ¿Sabe por qué? Porque no pasamos tiempo con Dios. Porque no pasamos tiempo con Dios. Esto es tan interesante, mire. Hay cosas que usted y yo debemos tomar muy en serio. Y hoy quiero platicar con usted. Yo quiero platicar y decirle que ya basta de estar jugando a la iglesia. Hoy quiero decirle yo a usted, en una plática, en una conversación de pastor a receptor, a oyente, ya basta de jugar a la iglesia. Ya basta de que porque no me saludaron me sentí mal. Me vieron mal, me sentí mal. No me tomaron en cuenta, me sentí mal. Ya basta de que yo creo aquí y usted cree allá. ¿Saben quién creo yo? En Cristo. ¿En quién cree usted? ¿En cuál Cristo? ¿En el Cristo que murió en la cruz del Calvario? En ese mismo creo yo. La misión de nosotros es predicar a Cristo, porque Él es el único que salva. Nadie más salva. Mahoma no salva. Nadie salva. La misión mía es predicar a Cristo. En ese Cristo yo predico y en ese Cristo yo creo.
El problema es que no pasamos tiempo con Dios. Y ese es el problema más grande de la iglesia. Cuando Salomón comienza a ser rey, Salomón había sido aconsejado por su padre. Segunda de Crónicas 28 comenta que David le dijo a Salomón: si tú caminas obedeciendo a Dios y bajo los estatutos de Dios, tú caminarás bien, Dios no te desechará. Pero si tú le rechazas, ¿sabe qué dijo? Dios te va a rechazar y desechar a ti. Ahora, vamos a hacer esto. Salomón sabía eso. Entonces, cuando Salomón comienza a reinar, y ahora es que voy a entrar al mensaje yo. Cuando Salomón comienza a reinar, en ese momento Salomón hacía algo especial, algo específico. Los versos que leímos dice que Salomón subía a los lugares altos. Esto era, Salomón hacía esto. ¿Sabe a qué subía Salomón? A adorar a Dios, a sacrificar a Dios. Ahora, Salomón en primer lugar amó a Dios, amó a Jehová. Ahora, lo amó tanto que anduvo en los estatutos de su padre David. Una de las cosas que, si usted se quiere dar cuenta, si usted ama a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? ¿Amamos a Dios? ¿Sabe qué hace usted cuando ama a Dios? Camina obedeciendo a Dios. Por eso es que a veces debemos de pensar para decir amén, ¿verdad? ¿Caminamos obedeciendo la palabra de Dios nosotros? Dice que Salomón amaba, escuche esto, dice, Salomón amaba a Jehová andando en los estatutos de su padre David. O sea, ¿cómo Dios se dio cuenta que Salomón lo amaba? Porque caminaba en los estatutos de Dios. ¿Cómo Dios sabe que tú lo amas? Bueno, Él conoce tu corazón. Pero ¿cómo tú amas a Dios? Caminando, obedeciendo su palabra. Ahora, escucha, pero aparte de amarlo a Jehová, Salomón subía a Gabaón. En Gabaón, Salomón tuvo un encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios sucedieron muchísimas cosas. Salomón tiene que hacer un sacrificio para subir. Subió, porque hay gente que quiere que Dios lo use, pero no hace ningún sacrificio. Hay gente que quiere ser usado por Dios, pero no se mete con Dios. Y no es que para que usted sea salvo tiene que hacer sacrificios. No es eso lo que estoy diciendo. Es que Salomón, para que tener este encuentro con Dios, Salomón tuvo que subir a los lugares altos. ¿Y a qué subía Salomón? Se movió en fe. Dijo: yo voy a Gabaón y voy a sacrificar, y allá voy a esperar. Salomón subió, se movió y sacrificó. ¿Sabe cuál fue el sacrificio de Salomón? 1000 holocaustos. 1000 holocaustos sacrificó. Mire, en primer lugar, Salomón subió, se movió, llegó allá, sacrificó, y ahora, luego que sacrifica, espera. Y cuando espera, se queda ahí. Y esperó tanto tiempo que se dormía en las noches ahí, y ahora se duerme. Y cuando se duerme, Dios viene en un sueño a él. Y cuando Dios viene en un sueño a él, se le aparece el Dios Todopoderoso. Qué interesante es esto. ¿Sabe que el otro día le comenté el poder que hay cuando usted espera? Cuando usted espera, sabe esperar, en Dios suceden cosas maravillosas. Si usted no sabe esperar en Dios y hace las cosas como usted quiere, ¿sabe qué va a pasar? Va a arruinar todo lo que usted hace. ¿Se acuerda que Sara y Abraham no pudieron esperar por el hijo de la promesa? ¿Qué pasó? Dios le dijo: esperen, yo les voy a dar un hijo. Pasaron 10 años y el hijo no venía. Abraham y Sara se cansaron de esperar. ¿Y sabe qué le dijo Sara a Abraham? El hijo no viene. O sea, Dios ya nos falló. Dios está tardando. Métete con la esclava
y tengamos un hijo. Y Abraham, obediente, se fue a dormir con la esclava. No le costó mucho. Se fue, durmió con la esclava. ¿Y sabe qué sucedió? Vino el hijo. El hijo que Dios quería. El hijo que Dios había prometido. ¿Quién vino? Ismael. ¿Era la voluntad de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Isaac. ¿Sabe qué pasó por la desesperación de Abraham y Sara? Arruinaron todo. Hoy día tenemos una lucha, árabes y nosotros. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Por Isaac e Ismael. Estas son las consecuencias de no saber esperar. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha prometido algo? A todos. Pero no sabemos esperar. Cuando Cristo asciende al cielo, Él les dice a sus discípulos: esperen, no se vayan de alrededor, esperen la promesa del Espíritu Santo. Le dije en la otra ocasión que alrededor de más de 500 personas Jesús les habló y les dijo: esperen la promesa del Espíritu Santo. Jesús se fue y los discípulos y la gente se quedaron esperando. ¿Cuántos le dije que eran los que escucharon eso? Más de 500 personas. ¿Cuántos dice la Biblia que había en el día de Pentecostés? 120. ¿Y cuántos le dije que había? Más de 500. ¿Dónde estaban los 400, 380 más? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? No esperaron. Se cansaron de esperar y se fueron. Yo me imagino a ellos esperando la promesa del Espíritu Santo. Iban a trabajar y esperaban la promesa. Iban al baño y esperaban la promesa. Hacían sus cosas y esperaban la promesa. Uno se ocupaba y salía y le decía a Pedro: ya, no, todavía no, sigamos esperando. Pedro, ¿no te dijo cuándo? Sí, me dijo que sí, que esperemos, eso es todo. Espera, no te desesperes, espera. Y los que esperaron fueron 120, y esos 120 fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Porque hay poder en esperar, porque el secreto es esperar. David dice, Salmo 40, pacientemente, ¿qué hizo David? ¿Cómo dijo? Pacientemente yo esperé, ¿a quién? ¿Y qué pasó? Y Él me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre tierra, sobre peña, y afirmó mis pasos. Qué interesante. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Pero el secreto es esperar. Salomón esperó y Dios se le aparece. Y cuando Dios se le aparece, le dijo algo que yo quisiera que Dios me diga. Usted no. Le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. ¿A cuántos de ustedes quisieran que Dios les diga eso? ¿Sí o no? Quisiera que Dios le diga: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Ahora la pregunta, y contéstese usted: ¿qué le pidiera a usted si Dios le dijera eso? Le pidiera. ¿Qué le pediríamos a Dios? Escuche esto. ¿Y sabe una cosa? Que Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Entonces Salomón le podía pedir cualquier cosa, porque Dios ya le había dicho: lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. O sea que si Salomón le pedía lo que le pedía, Dios se había comprometido a dárselo. Y mire qué interesante. Y le dice: pídeme lo que quieras. Y sabe que hay algo muy interesante aquí, que cuando Salomón escucha esto: pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. ¿Sabe que Salomón no se aprovechó? ¿Sabe lo que empezó haciendo Salomón? El verso 6 dice: y Salomón dijo, escuche, Dios le dice:
pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Salomón no dice, quiero esto, quiero lo otro. El verso 6 dice, Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia con tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti. Salomón no le pidió. Escucha el verso 7, dice, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto como rey. Aún no le pide. Escuche qué interesante esto. O sea, Salomón no aprovecha a pedirle rápidamente. Salomón le dice, tú hiciste gran misericordia y tu siervo está en medio de este pueblo. En el verso 8 aún no le pide. En el verso siguiente, Salomón dice, ahora pues, concede a tu siervo, ¿qué? Inteligencia, sabiduría para gobernar a este pueblo. Qué interesante es esto. Cómo Salomón nos enseña algo. Salomón sube, espera, sacrifica, y ahora Salomón le dice, dame sabiduría. ¿Sabe quién es el único que da sabiduría? ¿Sabe quién es el único que los puede hacer sabios? La mejor universidad no te puede hacer un hombre sabio. No. El único que te puede hacer un hombre sabio es Dios. El único que te da sabiduría es Dios. El único que te da la sabiduría es Dios. Y el que se cree sabio en el mundo, ¿sabe cómo lo llama Dios? Tonto, necio, terco. Eso fue lo que le dijo Jesús a aquel hombre, ¿verdad? Que dijo, edificaré mis graneros, tengo para vivir. Y Jesús le dijo, necio, esta noche vienen por ti. ¿Y todo lo que tienes de quién será? ¿Cómo miraba la sociedad a este hombre? Un hombre inteligente, ¿verdad? Tenía para vivir muchos años. Pero ante Cristo, ¿cómo lo ve? Como un necio. Porque ante Dios, tu inteligencia, tu sabiduría humana, para Él no es nada. Escucha esto. Solo Cristo da la sabiduría. Primera de Corintios nos menciona Pablo estos. Primera de Corintios 1:24 dice que para los griegos y para los gentiles la sabiduría es la misma. Perdón, para los griegos y para los judíos la sabiduría es la misma. O sea que no hay excepción de persona. Dios le da sabiduría. Santiago 1:5 dice, y todo aquel que necesite sabiduría, que dice, pídamela a mí, el cual yo doy sin reproche. O sea que a usted le falta sabiduría, pídasela a Dios, que Dios se la va a dar sin reproche. Pero Salomón se acerca a Dios y le dice, dame sabiduría, dame inteligencia para gobernar este pueblo. Escuche esto. Salomón llega y está ahí con ellos, con Dios, sacrifica, y cuando Salomón sacrifica, se queda esperando. Ahora, le voy a decir esto. Salomón no sacrificaba para que Dios le diera algo. Salomón sacrificaba porque amaba a Dios. Le digo algo. Usted viene a la iglesia, ¿por qué? Porque ama a Dios, ¿o no? ¿Por qué viene usted a la iglesia? Porque ama a Dios. Usted no viene a la iglesia por otras cosas. Usted busca a Dios porque lo ama. Porque si usted busca a Dios por los milagros que le va a hacer, está comenzando mal. Usted debe buscar a Dios porque usted ama a Dios. Salomón no sacrificaba porque amaba a Dios. No sacrificaba porque quería algo. Él sacrificaba porque amaba a Dios. Quiero terminar con esto, miren. Es muy interesante escuchar cómo Dios bendice a Salomón. Ahora, la pregunta sería, ¿nosotros podemos tener lo que Salomón pidió? ¿Qué cree usted? Ahora, ¿sabe una cosa? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Yo quiero que pensemos y meditemos en esto y que nos llevemos esto nosotros.
Usted necesita muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas más importantes que usted necesita? ¿Qué es lo que usted más necesita hoy día? ¿Dinero? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted más necesita hoy día? ¿Qué más necesitamos hoy? ¿Su necesidad más grande de hoy cuál es? Tal vez tiene problemas y lo que usted más necesita es que se acaben esos problemas. Tal vez usted tiene problemas y lo que más necesita es que Dios haga un milagro. Salomón no pidió a sus enemigos. Salomón no pidió riqueza. Salomón no pidió nada más. Dios sabía que Salomón tenía enemigos. Dios sabía que Salomón necesitaba cosas materiales y bienes para ser rey. Pero la pregunta sigue. ¿Qué es lo que usted más necesita hoy día? Qué interesante. Por aquí, ¿qué es lo que ustedes más necesitan hoy? ¿Y quién da la sabiduría? Entonces, ¿a quién necesitamos? Y si usted necesita a Dios, ¿por qué no pasa tiempo con Él? Lo que más necesitamos hoy no es dinero. Lo que más necesitamos hoy es a Dios en nuestras vidas. Porque si usted dice yo necesito dinero, le digo una cosa, el dinero no puede restaurar su familia. El dinero no puede sanar a sus hijos. El dinero no puede restaurar su matrimonio, no. ¿Sabe quién es el único que puede hacer eso? Solamente Cristo. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero no puedes comprar un riñón. No puedes comprar 10 minutos más de vida. Pero si tienes a Cristo, Cristo puede darte todo lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que tú más necesitas hoy? Para que Dios restaure tu vida, ¿qué necesitas? ¿Un psicólogo? No. No necesitas un psicólogo. Para que Dios sane tu casa, tu cuerpo, tu familia, tú no necesitas un doctor. Principalmente necesitas a Cristo y luego la ciencia, la sabiduría de esta tierra. No estoy diciendo que los doctores no trabajan, no son buenos, no. Pero lo que primero que tú necesitas es a Dios. Ahora yo te voy a decir una cosa, te voy a dejar con esto. ¿Qué le pides en este momento tú a Dios? ¿Qué le vamos a pedir? Al principio dije, quiero que esto te lo lleves no en tu mente, en tu espíritu. Olvídate de todo menos de Cristo, porque Cristo es el único que te va a poner en gracia. No saques a Cristo de tu vida. Mira, fállale a donde quieras, o a donde quieras tú queda mal. Bueno, no es un consejo, pero es un decir. Pero no quedes mal con Dios. No lo estoy mandando a quedar en el trabajo, no me malentienda. Puedes dejar de ir a todos los lugares, pero no dejes de ir a Cristo. Cristo es el único que tiene la salida para ti. Tu trabajo no te va a salvar. Tu familia no te va a salvar. La gente no te va a salvar. El único que salva se llama Cristo. Y yo por eso siempre presento el Evangelio de Cristo. Sin Cristo tú no eres nada. Sin Cristo, se lo repito una vez más, su familia está perdida. Sin Cristo no hay esperanza para ti. Sin Cristo no hay nada para ti. El Evangelio, la predicación es Cristo.
Tú tienes que saber que el que hace milagros es Cristo. Te lo recuerdo porque tú ya lo sabes. No es nadie más. Ahora, Salomón provocó un encuentro con Dios. Tú tienes que acercarte a Dios. Búscalo. El Espíritu quiere, pero la carne a veces te dice no. La carne te dice, deleítate en otras cosas. Pero Cristo dice, yo quiero un tiempo contigo. Salomón, para que tú veas y entiendas que Salomón no sacrificaba porque esperaba algo de Dios. Cuando Dios le ofrece y le da sabiduría e inteligencia, en el verso 15, Salomón regresa a su tierra, regresa a su casa y sacrificó una vez más e hizo fiesta con todos. Salomón no sacrificó porque Dios le iba a dar. Salomón sacrificó porque amaba a Dios. Y esto llévatelo hoy. Tú no tienes que hacer nada por lo que Dios te va a dar, porque Él ya te dio todo. Él ya te dio la salvación. Tú tienes que hacer las cosas porque amas a Dios. Así como usted está hoy, haz las cosas porque amas a Dios. No las hagas por lo que Dios te va a dar, porque sabes que si los ponemos a pensar cuánto Dios te ha dado mucho. ¿Cuántos tienen una familia aquí? ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos tienen vida aquí? ¿Tenemos una casa aquí o no? ¿Tenemos ropa? ¿Tenemos un techo? ¿Tenemos comida? Somos más ricos. Estamos considerados entre el 75% de las personas más ricas del mundo nosotros. Tenemos techo, ropa y comida y pulmones para respirar. Estamos considerados entre el 75% de las personas más ricas a nivel mundial, porque tenemos todo eso. Y Pablo aconseja a Timoteo y a Tito y les dice, si tienes ropa, techo y comida, lo tienes todo. Bueno, en primer lugar a Cristo. Pero Pablo está hablando en el Espíritu y le dice, ¿tienes techo, ropa y comida? Tienes todo. ¿A cuántos aquí le falta? ¿Cuántos anoche durmieron debajo del puente? Dígame, yo me lo llevo para la casa hoy en la noche. Nos vamos para la casa. ¿Sí durmieron debajo del puente? No. Si usted va a abrir su refri, está lleno de comida. Si usted va a abrir el closet, se cae la ropa y los zapatos, ¿verdad? ¿Le falta algo? Muchas veces lo que le falta es Cristo. Porque ropa tiene hasta para regalar. Comida tiene hasta para tirar. Y no me diga que no, porque es cierto. Techo tiene para que duerman al estilo allá en nuestros países. Tiene para que duerma una familia de 40 personas. Aquí porque ya los hicimos, ya nos parecemos a los gabachos aquí, ¿verdad? Ya en el carro no queremos meter más de 3, ya no. Y allá, en el carrito que tenía, le metía 20, pero aquí ya no. Aparte, allá no teníamos ni carro ni burro. Pero aquí ya nos hemos hecho muy delicados. Pero sabe una cosa, el final de este mensaje es, lo único que necesita usted es hacer tiempo con Dios. Abraham, mire el sacrificio. Abraham, cuando usted venga a la iglesia, venga contento, con una sonrisa de oreja a oreja, mostrando el amor de Dios a todos. Dios le pide a Abraham, dame tu único hijo. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Sube, contento. ¿Sabe a qué dijo que iba? Adorar a Dios. ¿A qué iba Abraham? A sacrificar a su hijo. Pero Abraham, cuando iba llegando al monte a sacrificar a su hijo, dijo, iremos y adoraremos. El sacrificio de Abraham, de Isaac, fue el primer sacrificio donde los ángeles fueron testigos del cuchillo que iba bajando sobre Isaac. Gabriel, Miguel, los ángeles eran testigos. En el monte Moriah, donde un par de miles de años después
fue sacrificado Cristo. El primer sacrificio fue Isaac en el monte Moriah. 2000 años después, Cristo subió, con la única diferencia que Cristo sí murió por usted y por mí. En el mismo monte donde Dios le pidió a su único hijo, a Abraham, en el mismo monte Dios sacrificó a su único hijo por ti y por mí. ¿Cuánto te ama el Señor? ¿Usted cree que Dios lo ama? Dios te ama más que los que están a tu alrededor. El primer sacrificio fue Abraham. Con Isaac, perdón. El padre sufrió. Y el segundo sacrificio fue Cristo en el mismo monte, años después. La única diferencia que ese sacrificio venía para darte vida a ti y a mí. Así es que hoy yo quiero que lo vayamos de este lugar. ¿Sabes cuánto Dios te ama? ¿Sí? ¿Sabes cuánto Dios te ama? ¿Entiendes lo que Dios hizo por ti? ¿Entiendes lo que Cristo hizo por ti? ¿Sabes cuánto Dios te amó y te sigue amando? ¿Entiendes esto? Bueno, si entiendes esto, de hoy en adelante no te van a quedar deseos de rechazar a Cristo. Y yo quiero que esto se te vaya en ti. Porque si comprendes y entiendes cuánto Dios te ama, de hoy en adelante vas a poner en tu mente y en tu corazón y en tu espíritu que Cristo no merece tu rechazo. Pastor, yo no estoy rechazando a Cristo. No con tu boca, pero con tus actos lo haces. Ven, yo quiero invitarte aquí que oremos juntos. Iglesia, oremos para entender el sacrificio que Dios ha hecho. Levántate y ven. Vamos a orar juntos y vamos a decirle a Dios: hoy he entendido el sacrificio que has hecho por mí. Quiero que oremos juntos y le digamos a Dios: hoy he comprendido que tú me amas y que el sacrificio fue tan grande. Hoy he comprendido que necesito pasar tiempo contigo. Inclina tu rostro o ven aquí y oramos juntos.